Hola amigos, digo amigos porque me siento como en casa, la mayoría que están acá me ha tocado estar cuando participaba en Armasur, así que encantado de estar acá en Puerto Montt. Eh, yo creo que la mayoría de ustedes que están acá entienden el problema. Yo me he encontrado que este problema del cabotaje es muy difícil, de repente es simple, pero cuesta que lo entiendan mucho, pero incluso hay ex ministros que todavía no lo entienden. Entonces, a mí me gusta ser bien didáctico y tratar de llevar a la mínima expresión este problema para que se pueda entender. Así que esta presentación le puse el cabotaje marítimo chileno, ser o no ser, que es la interrogante que estamos viviendo hace mucho tiempo. Lo que quise primero definir es usar la definición internacional de qué es cabotaje. Y la Real Academia Española dice, el cabotaje marítimo es el transporte de personas, mercancías o equipaje entre diversos lugares del territorio de un estado, puertos o terminales, sin abandonar el país. ¿No? ¿Un problema técnico? Ahí. Esta es la definición básica internacional en el español, de la Real Academia Española, de lo que es el cabotaje. En el fondo, el cabotaje es el transporte marítimo del país. Es decir, es la industria del transporte marítimo, igual que la industria del transporte terrestre o la industria del transporte aéreo. ¿Qué características tiene el- o las propiedades y características que tiene primero que nada, es una industria nacional. Eso hay que tenerlo claro. El cabotaje o la industria del transporte marítimo es una industria nacional. El transporte marítimo de carga y pasajero entre dos puntos del territorio de Chile es una industria nacional, al igual que son la minería, la construcción, la agricultura, el comercio, que usa las leyes de la República de Chile para hacer una actividad económica dentro del territorio nacional, que son la parte terrestre y las 12 millas náuticas. Otro punto importante, lo que acaba de decir, utiliza leyes de la República de Chile para el desarrollo de la actividad, al igual que cualquier industria nacional, leyes laborales, tributarias, municipales y normativas marítimas. ¿Y cómo se resume todas las leyes? En el uso de la bandera. La bandera es la que define que tú estás utilizando todas las leyes de la República de Chile. La bandera chilena implica que estás usando, igual que la patente de un camión, que define que estás usando las leyes de la República de Chile. ¿Qué es lo que ha pasado en el tiempo? Muchos gobiernos se han visto tentados a decir, oye, bajemos los costos utilizando banderas de otro país o banderas de conveniencia. Entonces, el problema que hay acá es que hay una mala definición del problema que generan una mala solución. Esto es lo mismo que nos pasó con el Uber. El Uber lo vendieron como que era un nuevo sistema de transporte y poco menos que los autos volaban, ¿no? El Uber era un radiotaxi moderno y nosotros éramos un país que teníamos regulado el transporte público de pasajeros en el decreto 212 del Ministerio de Transporte, donde estaban todos los taxis, con el taxi colectivo, taxi básico, taxi de turismo y taxi ejecutivo. ¿Y qué pasa? Dijeron, no, esto es un nuevo sistema de transporte y generamos ahora una ley de Uber y generamos un decreto 212. Tenemos los dos mundos, un desorden de la Gran Siete. ¿Por qué? Porque definieron mal el problema y generaron una mala solución. Acá lo único que había que hacer era generar en el decreto 212, poner el e-taxi, eliminar el parque cerrado de taxi, que es una locura. Imagínense que el parque de barco esté cerrado o el parque de camiones esté cerrado. Es incomprensible. Entonces, acá había que abrir el parque y agregar el ITA, y si le bajábamos las condiciones, se las bajábamos a todos y había que obligar a Uber que se instale en Chile y pague impuestos por la utilidad que generaba y punto, y terminaba el problema. Pero ahora tenemos más problemas de lo que teníamos antes. Entonces, cuando se analiza y se define mal el problema, generamos una mala solución, que es súper peligroso, digamos. Bueno, eh, pero el problema acá no es. El problema real es que la bandera y las leyes chilenas no son competitivas. La mayoría de las industrias nacionales de transporte marítimo están utilizando para viajar al extranjero banderas de conveniencia.
¿Cuál es la solución? Hacer más competitivas las reglas chilenas, que podamos competir y se desarrolle más la industria del transporte marítimo. En lo que se basa mucho el gobierno anterior y este, que no hablan de liberación propiamente tal, pero él siempre está detrás de este fantasma, es permitir que naves con bandera de otros países, que es la liberación del cabotaje, permitir que naves con banderas de otros países o con banderas de conveniencia hagan actividades económicas dentro del territorio nacional. Este es un tema que nos toca vivir realmente y que lo hemos peleado muchas veces con el tema de los cruceros. Los cruceros hacen actividad económica. El crucero que viene a Valparaíso no tiene ningún problema porque en el antejardín de Valparaíso no hay nada que mostrar. Pero del Puerto Montt al sur, cuando va a Punta Arenas, el crucero pasa por todas las bellezas naturales y teóricamente no tiene que detenerse, no tiene que hacer nada que sea un acto comercial. Parar a bajar gente en un ventisquero es un acto comercial. Entonces ahí entramos en una disputa, oye, ¿cómo arreglamos este problema? Porque los puertos quieren que vayan los cruceros y los cruceros nacionales, la industria del crucero nacional quiere que no le compitan deslealmente con leyes de otros países. Entonces tenemos que buscar y ser ingeniosos en buscar soluciones. Decir, oye, como quizás lo que hizo Alaska, que Alaska dijo, oye, mira, este ventisquero se puede ir, pero va a ir le vamos a cobrar $100 por cada pasajero que está a bordo y puede ir a este ventisquero y a este. Todo el resto son para las naves nacionales, pero tenemos que hacer algo para compatibilizar los intereses entre los puertos, entre los armadores, pero siempre proteger la industria del transporte marítimo, que creo que es un tema fundamental. ¿Qué significa usar bandera de conveniencia? Que este es un problema que apareció 30 años atrás y que se ha ido aumentando. Bandera de conveniencia es aquella enarbolada por buques civiles cuya relación o lazo auténtico entre el naviero y el país del cual enarbolan su pabellón es accidental. Estos países ofrecen un sistema de registro cuyos controles son mínimos, permitiendo utilizar las leyes tributarias y laborales más favorables que existan, evitando de esta forma las normativas laborales, impuestos y regulaciones marítimas de los respectivos países de origen. Se opera con banderas de Panamá, Liberia, Bahamas, etcétera. Estas son las banderas de las 11 más utilizadas. Se puede ver que Panamá es una de las que más se utilizan. En Chile, las empresas navieras chilenas utilizan mucho la bandera de Panamá. Pero en el fondo es una manera de tratar de ser más competitivos en los viajes internacionales, que ahí está nuestro problema, digamos. Acá este gráfico se lo copié a Armasur y ve cómo se ha estado bajando del año 80 y 70 y tanto, 70, 80, 75, cómo se ha empezado a bajar la cantidad de naves con bandera chilena de viaje al exterior, de viaje internacional, versus cómo ha ido aumentando en el mundo la bandera de conveniencia. O sea, está claro que este es un factor nuevo en el sistema de comercio mundial y que Chile nos ha ido adaptando a este cambio. Si nosotros no hemos quedado estáticos, que hay que ir cambiando cómo va cambiando el mundo. El principal efecto de la liberación del cabotaje es la generación de una competencia desleal. Quizás no desleal, sino desigual, yo diría que la palabra. Desleal es más cuando hay algún acto ilícito, digamos. Para la industria marítima chilena es prácticamente imposible poder competir con banderas de otros países, sobre todo las banderas de conveniencia. Los costos de la bandera de conveniencia son mucho menores. En el tema laboral llegan a ser casi el 50%, por lo tanto, 40% por ahí. Y en el total de la nave, eliminando impuestos y todo, yo creo que es una tremenda diferencia que yo creo que pasa el 50%. Ese dato no lo tengo, pero la parte laboral es entre 35 y 40. Digamos. La ley de navegación chilena, ¿qué es lo que dice? Este es un tema que es muy discutido porque no todas las industrias tienen este problema. El que la mayoría del capital para hacer una empresa en Chile naviera tiene que ser el 51% chileno. Entonces todo esto es muy criticado, este tema, porque dice, oye, ¿por qué esto? Porque este tema tiene que ver con un tema de seguridad nacional. Es un tema de que en caso de alguna catástrofe o de conflicto del país, tú puedas confiscar en caso de las naves que estén con bandera chilena. Entonces, no es raro, Estados Unidos tiene un 80%, Japón tiene un 100%, todos tienen un cierto resguardo. Podemos discutir cuánto podemos tener, yo creo que el 51% parece razonable, pero es un tema
que es muy discutido. ¿Por qué pasa esto? Porque la industria de la construcción no le exigen esto. Esta es la única diferencia con las demás industrias en Chile, que te exigen un porcentaje de capital chileno. El tema de la tripulación. La ley de navegación te dice que el 100% de la tripulación tiene que ser chilena y me parece bien, pero hay un tema que quizás yo ahí modificaría en las leyes para preparar personal, te exigen ser chileno. Yo creo que alguna persona que tenga residencia en Chile igual pueda estudiar para marino o para piloto estando en Chile y haciendo todos los cursos en Chile. No sé si es válido, yo creo que ahí tenemos que modernizarnos un poco y liberar un poco cosas que se pueda estudiar porque tú vas a la universidad, nadie te pregunta si eres chileno o no para poder estudiar en la universidad. Entonces, yo creo que tenemos que modernizarnos un poco ahí. No digo convalidar a algunas de las personas, no, digo que la persona que está acá, vive en Chile, pueda estudiar en Chile para marino, piloto, motorista, etcétera. Bueno, y lo otro que exige que usemos todas las regulaciones marítimas, laborales, tributarias, municipales de Chile, que es igual que un camión que hace un flete en Chile, le exigen que cumpla toda la normativa chilena. Acá no puede venir un camión de Brasil y hacer un flete entre Valparaíso y Arica, digamos. Es un tema que es lógico. Yo siempre pongo el ejemplo, oye, nos faltan taxis en Santiago, nos vamos a traer taxis de Mendoza para que se pongan a taxiar en la Plaza de Armas. Digamos. Ese es un poco el problema cuando tú liberas el cabotaje o el transporte marítimo. Es decir, oye, vengan taxis de cualquier parte del mundo y pónganse a taxiar en la Plaza de Armas de Punta de Santiago. El proyecto actual del cabotaje. El transporte de carga y comercio exterior no es cabotaje mientras no se nacionalice, me parece que es un tema razonable. Yo creo que tienen que haber excepciones y la norma chilena tiene excepciones que las podemos mejorar. Yo creo que incluso esto no da ni para ley, esto debería haberlo autorizado a aduana porque está claro que cuando hay una carga que se tuvo que dejar por una emergencia en Valparaíso y la verdad que no iba a Valparaíso, iba a Arica, oye, la pueda llevar un barco porque no es un tema de fondo, es un tema de fortuito y la carga mientras no sea nacionalizada queda en tránsito. Digamos. Los contenedores vacíos, sobre todo los de exportación, que no son cabotaje, me parece que también es parte razonable. Si hay cosas que son razonables que tenemos que hacer. Cabotaje con bandera extranjera en la ruta de salida me parece peligroso porque ¿dónde lo paramos eso? Viene un buque a Valparaíso a dejar una carga y de repente pesca carga acá y la lleva a Puerto Montt, Punta Arenas. Entonces las rutas regulares que existen pueden desaparecer y quedamos sometidos a una irregularidad o una falta de formalidad de la ruta. Entonces es un tema peligroso, aparte que realmente ahí hay una competencia desigual. Lo otro que promueve es eliminar esto del 51%, que es un tema que tenemos que discutir y analizar. No me parece tan fácil eliminar el tema de la propiedad así rápidamente. Y el cambio de la forma de reputar naves también me encuentro peligroso porque antes era el 50% al TRG que te da, quizás favorecía a los más grandes, pero te da ciertas limitaciones para hacerlo. Ahora lo quieren hacer por naves y de repente muy abierto el tema puede ser también un poco peligroso porque no sabemos dónde puede parar, digamos. Es un tema que quizás hay que hacerlo para ciertas emergencias, pero tiene que estar un poco controlado, digamos, si no abrimos una puerta que no sé dónde vamos a parar. Eh, la verdad que ayer hice esta misma presentación en Valparaíso y uno de los temas que me di cuenta, que yo creo que acá tenemos que tratar no de cambiar la ley del cabotaje, tenemos que hacer una ley de fomento, no de la marina mercante, de todo el sector marítimo. Acá tenemos temas muy complicados como los estudios de impacto ambiental de los puertos, del puerto San Antonio, por ejemplo. Entonces tenemos que inventar un estatuto o una ley de fomento marítimo en Chile que diga, oiga, si este puerto lo declara el presidente con los ministros, un proyecto de seguridad nacional, se salte pasos, se salte algunos pasos importantes del medio ambiente y se hagan los proyectos, porque no podemos tener proyectos paralizados, sobre todo de puertos y de todo este tema, y que no se resuelven. Entonces ahí podemos solucionar el tema de los cruceros, podemos solucionar el tema del cabotaje, el tema de la construcción de los puertos, que se salte en proceso por ser declarado un tema de seguridad nacional. Yo creo que tenemos que hacer una gran ley de fomento, no de la marina mercante, de todo el sector marítimo, portuario, cabotaje, etcétera, que yo creo que ese es el gran desafío que tenemos. Gracias.